días, hermanos. Gracias a los hermanos por estas preciosas alabanzas que realmente van preparando el terreno entonces para poner con ustedes esta palabra de Dios que tiene siempre tanto para decirnos, ¿verdad? Tantas cosas. Cantábamos recién, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Así es con nuestro Señor, ¿verdad? El Señor nos mira y abre nuestro corazón y todo, absolutamente todo, está a la vista de Él. Y así también es con su palabra, ¿verdad? Con la palabra de Dios, cuando vamos a ella realmente con corazón abierto. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 4, y vamos a leer allí del versículo 12 al 13. ¿Sí? ¿Lo tienen? Bien, allí dice entonces Hebreos 4, versículo de 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias de estar aquí reunidos en torno a ti, Señor, y aquí junto a tu palabra divina, Señor, este encuentro que tenemos con tu palabra, Señor, que ella realmente llega a nuestro corazón y como aquí dice, Señor, discierne nuestros pensamientos y las intenciones que tenemos en nuestro corazón, Padre. Que ella hable ahora, Señor, que pueda haber un corazón abierto por parte de todos los hermanos, todos juntos, Señor, unidos en ti, Señor, para que tengamos esta comunión contigo, Señor, de manera que nos enseñes, nos fortalezcas, nos hagas mejores en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios, entonces, como dice aquí, es viva y activamente viva, constante, dinámica, está trabajando permanentemente, es eficaz, no falla, es certera, precisa y tiene poder. Lo que encontramos entonces en la palabra de Dios es su poder. Nos encontramos con el poder de Dios y este poder produce resultado. Es afilada, divisoria, penetra, como dice aquí, hasta partir, y lo hace dividiendo nuestra alma, nuestro espíritu, las dos partes invisibles e inmateriales nuestras y esenciales para vivir. Las coyunturas, los tuétanos, vean hasta dónde llega, a la articulación misma y la médula del hueso, hasta allí llega la palabra de Dios. Discierne, distingue con total acierto los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos, las ideas, la intelectualidad, ¿verdad? Las intenciones del corazón, los sentimientos, las emociones, los deseos más íntimos que están en nuestro corazón, allí llega la palabra. Y no hay cosa creada, dice, que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. ¿Sí? Estamos desnudos. Acá estamos bien vestidos, claro, ¿no? Y muy lindos. Pero ante Dios estamos desnudos, totalmente expuestos a Él. Él sabe exactamente cómo estamos en nuestro corazón. Y aquí se nos advierte entonces que no hay lugar de nosotros ni de la creación que Dios no vea. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Teniendo presente esto, pensemos entonces, ¿cómo nos manejamos en la vida? Sabemos que Dios nos está observando. Si somos tentados a fingir la fe, aquí el autor nos recuerda que nada se puede ocultar adelante de Dios. Podemos ocultar a otros, pero nunca a nuestro Señor. La palabra que Él nos habla tiene vida y poder para penetrar hasta lo más recóndito del corazón y así entonces revelar lo más íntimo de nosotros, que como decía puede estar oculto a nosotros mismos inclusive, a los demás, pero nunca a nuestro Señor. Y aquí el autor
usted vea en su Biblia, vayamos viendo juntos, cómo acumula, ¿verdad? Cómo acumula palabras de manera en que le quiere dar la eficacia realmente a su palabra. Y la eficacia del Todopoderoso, ¿no? Es el Todopoderoso que aquí nos está hablando. El Dios vivo nos habla en la Escritura cuando vamos a ella y la leemos. No apresuradamente, porque no me encuentro con Dios cuando hago esto, sino cuando voy con la receptividad de la fe, con una lectura lenta, meditativa, reflexionando, haciendo preguntas, buscando relacionarme auténticamente con Dios. De esta forma, nuestro Señor, con su espada, como dice aquí, de 2 filos, no deja de cortar y penetrar, ejerciendo así una cirugía espiritual permanente en nosotros. La palabra toca todo aspecto de la vida y del ser, dando entonces por resultado la bendición a quien obedece y el juicio a quien desobedece. Lo importante, lo fundamental es que logremos conectar esta idea que el autor comparte con nosotros de ese absoluto control de Dios, con nuestro andar en la vida, claro, y en todo sentido, en todo lugar y en todo momento. Y si así lo hiciéramos, muchas cosas seguramente cambiarían para bien. Esto entonces nos exhorta a vivir una fe sincera y sobre todo una fe relacional, esa relación con Dios. Y de eso se trata entonces, de cómo estamos en nuestra relación con Dios, porque de allí depende todo. La vida cristiana es básicamente una estrecha relación con Dios, punto de partida para toda relación, conmigo mismo y con los demás. Quizás equivocadamente hemos aprendido que llevar la vida detrás de una apariencia es mucho más fácil. Puede que nos hayamos convertido en expertos en escondernos detrás de nuestra guardia y así nos sentimos a salvo, por lo menos por un tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si llevamos una máscara de dureza, allí evitamos que la gente note lo preocupados o débil que en realidad nos sentimos. Si, por ejemplo, tenemos una careta de santo, eso nos cubre entonces ante la posibilidad que se den cuenta que en realidad estamos forcejeando con nuestra espiritualidad, ¿verdad? Estamos como luchando. Una careta de victoria que a veces vemos muchas veces en hermanos que no quieren reconocer situaciones difíciles que están pasando, problemas de salud. En mi anterior trabajo, que era una librería cristiana, a veces yo le preguntaba a algún hermano, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo anda? En victoria, me decía. Pero la verdad que la cara no representaba que estaba en victoria. Y a veces pasa eso, ¿no? Realmente no hay una muestra clara de esa situación que estamos pasando. Y bueno, en fin, eso nos hace muy mal. Y el gran problema es que esto no es real, exactamente. Ni ante Dios, ni ante nadie, ni ante los hombres. No queremos que nadie vea nuestra verdadera naturaleza. Por lo tanto, esto nos obliga a aislarnos antes que a relacionarnos. Y este es un juego que promueve un engaño, ¿verdad? Y lo más grave de esto es que cuanto más tiempo lo practiquemos, este juego termina en un sistema en nosotros que cada vez lo dominamos más. Cada vez somos expertos entonces en dominar esa apariencia que realmente no es realidad. Se transforma en un estilo de vida y bueno, el problema se agrava, más solo nos sentimos, nos quedamos en nuestro mundo inseguros, junto a un montón de sentimientos que nos hacen daño realmente y nos esclavizan, ¿verdad? Y no queremos admitir eso. Estamos entonces como acorralados con nosotros mismos. Como consecuencia nos distanciamos, nos mantenemos alejados en relación con Dios y con los demás. También, por supuesto, porque afecta obviamente la relación con los demás. Tengamos en cuenta entonces, somos seres con limitaciones, debilidades, en un mundo que favorece estas limitaciones. Tenemos necesidades, confusiones, carencias y tenemos pecados. Necesitamos ayuda para vivir. Necesitamos de Dios,
Necesitamos de Dios y nos necesitamos como iglesia, como cuerpo en Cristo. Esta es la enseñanza de la Biblia y ella nos corrige eficazmente cuando vamos con esa actitud auténtica de corazón entregado. El Señor está interesado en la totalidad de nuestra persona, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro pensamiento y las intenciones de nuestro corazón. Busquemos su presencia, vamos a su palabra viva, pero con un corazón sincero, entregado, y todo lo demás entonces será un proceso que resulte para bien. Entregados a Él, vivimos en su reino, que es en donde se hace su voluntad, el reino de Dios. Venga tu reino, Señor, decimos, ¿verdad? Porque queremos vivir en ese reino. Tenemos que vivir en ese reino buscándolo a Él. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, dice el Salmo 145. Aquí el autor, al repetir las palabras, nos muestra que la invocación, sí, por supuesto, pero sincera. Me buscaréis y me encontraréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice allí en el libro de Jeremías. Buscarlo de todo corazón para encontrarlo. Debemos vivir entonces sintonizados con la verdad. Para ser hijos de Dios auténticos, hijos de Dios, tenemos que estar orientados hacia Dios. No podemos acomodar nuestras miserias en un rincón y tratar de acercarnos a Dios. Debemos ir con un propósito definido, firme, no mezclado, no contaminado, con un corazón sincero y sencillo. La sencillez, tenga en cuenta que demanda que las cosas se llamen por su nombre. En la intimidad con el Señor debemos ser específicos con Él, hablarle claramente. El Salmo 51 dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Realmente Él sabe todo lo nuestro. Él quiere que seamos claros y le contemos nuestros problemas con nombre y apellido. Cuando no somos claros y nuestro hablar es a medias, entonces el diálogo sin duda que con el Señor se complica. Pero no es así cuando somos sencillos, abiertos y honestos. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos, el Salmo 32. Este es un pasaje que nos motiva a confesar claramente las cosas como son. Es decir, que para relacionarnos con el Señor, en sus términos, claro, la clave radica en la buena comunicación. La buena comunicación, que es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario a un estado de reserva y soledad. Unos pasajes que entiendo nos ayudan en este sentido, en la relación, en la comunión con Dios y con los demás, que realmente es como una cirugía espiritual porque el Señor trabaja con nosotros aquí. Está en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10, que los invito a que lo busquen y que tenga su Biblia abierta allí, porque bueno, vamos a trabajar juntos en esta cirugía para que el Señor realmente nos cambie y ahonde en nuestro corazón. Allí dice entonces, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremendo aquí, ¿verdad? Como el autor manifiesta claramente todo un trabajo que va haciendo entonces con quien lee esta palabra, con la receptividad de la fe, en forma de reflexionar, ¿sí? En forma realmente para que
tenga una incorporación en nosotros. Tremendo realmente cómo lo hace aquí el autor. Tengamos en cuenta que el carácter de una persona está determinada por lo que le resulta más importante a él, ¿verdad? Es decir, por el Dios que adora. Tomamos entonces la forma de ese Dios que adoramos, ¿sí? Ese Dios que adoramos. Y Juan nos exhorta entonces aquí a ver al Dios verdadero, al Dios de luz. Nos exhorta a ver a Dios como luz y a vivir en la luz como hijos de luz. Dios se nos revela como la luz, iluminando las tinieblas. Esas tinieblas, ¿verdad?, que rodean. La luz clara es el auténtico símbolo de la pureza resplandeciente de Dios. No hay ningún mal escondido en Dios. Es puro y santo. Revela la santidad de Dios y a su vez la naturaleza pecaminosa del hombre. Otra función de la luz es iluminar el camino. Dios nos ofrece entonces guiar nuestros pasos. Únicamente Dios es capaz de guiarnos de las tinieblas a la luz, únicamente, de nuestra oscuridad a su gloriosa presencia. Y vea el versículo 6. Esa revelación que Dios nos ha dado para darnos dirección práctica, está claro que allí nos muestra que no podemos tener comunión con Dios y andar en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Seguimos andando en nuestra oscuridad y no en la luz de nuestro Señor. Y el versículo 7, habla de la comunión. El significado de comunión, koinonía, es la coparticipación con otro en cosas comunes y también el de compañerismo. Para mostrar verdaderamente que tenemos esta clase de relación con Dios, o sea, esta participación en común, este compañerismo, entonces debemos andar en la luz, como Él está en la luz. La palabra viva y eficaz corrige una manera de pensar equivocada totalmente. Si andamos en la luz, entonces sí se puede tener comunión con Dios y con otros creyentes. Y esto es posible por la obra de Jesucristo, su sangre derramada, que nos limpia de todo pecado, como dice allí. Cuando vivimos con la identidad, como nos dice el versículo 7, cuando vivimos con la identidad y conducta moral de Dios, ¿verdad?, es posible una comunión real con Dios y con los hermanos. Si no se desea venir a la luz, nos mantenemos en esa actitud, entonces se impide la relación con Dios y con los demás. Solo yendo a la luz, el Dios de luz, se hacen realidad las verdaderas relaciones. En el versículo 8, vea usted, enfatiza la realidad del pecado en la vida del ser humano. Y es interesante notar los 3 versículos, el 6, el 8 y el 10, cómo en estas 3 cláusulas Dios, a través del autor, trabaja en las excusas, trabaja en el decimos pero no reconocemos. Fíjense ustedes, ¿no? Las 3 cláusulas comienzan con sí decimos, decimos pero no hacemos, no reconocemos. Por ejemplo, el versículo 6 se niega que el pecado rompa la comunión con Dios. Se pretende tener comunión mientras se anda en tinieblas. Imposible, ¿verdad? Imposible. Querer andar con Dios y hacer lo que yo quiero no funciona. Evidentemente no resulta eso para nada, ¿no? El versículo 8, dice, niega la existencia del pecado. Y esto va en contra de toda la enseñanza bíblica. Romanos 3, por ejemplo, en el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Tiene que estar claro eso, ¿verdad? El mal está en el corazón del hombre. Y además dice, nos engañamos a nosotros mismos. O sea que hay una mala relación conmigo mismo. Yo estoy hablando algo, haciendo algo que realmente engaña a mi corazón, engaña a mi interior, me engaño. ¿Cómo puedo relacionarme bien si yo me estoy engañando a mí mismo? Imposible. También niega la existencia del pecado. No está incorporada la palabra a nosotros, no influye. La verdad no está en nosotros, dice aquí también, no está en nosotros. Y del versículo 10
se entiende que se niega la práctica del pecado. Es como aquí se va grabando el error, ¿no? Se deduce que no pecamos, podemos admitir que tenemos una naturaleza de pecado y a su vez negar cualquier pecado. Es decir que sí, pero no. Eso yo lo hice, pero no lo hice. Una idea así nos da semejante contradicción, puede vivir en nosotros, puede convivir en nosotros, ¿verdad? Y aquí este versículo Juan usa un lenguaje fuerte realmente, diciendo que si decimos eso, no haber pecado, hacemos a Dios mentiroso. Qué temerario, ¿verdad? Hacemos a Dios mentiroso. Realmente la palabra no está en nosotros, como dice aquí. Ella no nos está cambiando. Esa cirugía espiritual, no estamos colaborando en nada para que realmente se produzca el resultado que tiene que ser de esa relación con el Señor. La palabra eficaz que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón deja al descubierto nuestra pecaminosidad. Y aquí se ve claro entonces. Y en el versículo 9, allí se nos muestra la actitud correcta. Debemos admitir el pecado y confesarlo, y así recibimos el perdón. Y nos limpia de toda maldad. Es interesante que el término griego aquí, confesar, es homologeo. Es casi idéntico a nuestro término homologar, casi idéntico. Interesante. Esto es un acuerdo, entonces. Estoy de acuerdo con Dios, reconozco que tiene razón, ¿sí? Reconozco que Dios tiene razón. Parece tan obvio, ¿verdad? Pero no es así en muchos casos. La fe sincera, la fe relacional, es pensar bíblicamente, es razonar bíblicamente, es crecer en Cristo con esa información correcta que realmente nos hace pensar correctamente. Para crecer en Cristo debemos pensar correctamente, pensar bíblicamente. Y otro punto interesante aquí es el tiempo de los verbos. En estos versículos habla de continuamente. Aquí se establece lo que se dice un presente continuo, es decir, que comienza la acción y no se detiene, es siempre está actuando, siempre, en todo momento. Es una confesión continua y no es una confesión general de perdona, Señor, nuestros pecados. No, es concreta, es de algo en particular. Recuerdo que el pastor Lemuel La Rosa decía que siempre hay pecaditos que nos gustan. Bueno, esos pecaditos tenemos que dejarlos con el Señor porque están trancando realmente el desarrollo cristiano nuestro, ¿verdad? Y nuestra propia personalidad también para ser verdaderos hijos de Dios, hijos de luz. Tenemos que dejarlo y ser directos, específicos en realmente lo que nos está pasando, ¿no? Continuamente está trabajando. Aquí nos dice que confesemos y dejemos con Dios junto con la firme decisión de cambiar, claro. Fundamental, firme y adelante. El resultado es que Dios aquí promete perdonarnos y limpiarnos. Perdona la culpa y quita la mancha. Ninguna otra cosa puede quitar la mancha. Ninguna otra cosa, nadie puede hacer esto, solo Dios. Y otro punto importante es el significado de la palabra maldad. Va más allá de pecado. Aquí tiene que ver con los recuerdos negativos, con actitudes escondidas en el corazón. Dios no solo perdona los pecados, sino que también purifica la mente y el corazón donde se crean esas acciones. El Señor va a las raíces profundas, a quitar esa mancha que tanto nos condiciona. Y estas acciones, que aquí se nos muestran de confesar, perdonar y purificar, es la forma de relacionarnos con Dios. Es la manera. Esto es muy importante aplicarlo, tener esa forma, ese estilo de vida, si queremos ser libres, si queremos vivir en la libertad del Señor, obedeciéndolo, somos libres únicamente. Esa verdad que nos hace libres. Podemos entonces contar con su bondad. Y cuando dice que Él es fiel y justo, también es interesante cómo es fiel a su naturaleza y a su carácter, a esa bondad eterna.
y a sus promesas, a lo que Él mismo dice, como dice Jeremías en capítulo 31, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Podemos depender y confiar en Él. La palabra justo, que está aquí, se refiere a que Dios está haciendo lo bueno, siempre, según su propia voluntad, y que es bueno y misericordioso con nosotros. La justicia de Dios nunca se contradice con su misericordia y con su perdón, nunca. Pensemos también en la palabra comunión, que en griego original es koinonía. Bueno, aquí se refiere a una amistad activa de personas que comparten experiencias mutuas. Significa hablar, escuchar, reír y sufrir juntos. Este tipo de comunión es propio de las 3 relaciones interpersonales de la vida. Primero con Dios, segundo conmigo mismo y tercero con los demás. El hecho de relacionarme en comunión abierta con Dios, ser honesto conmigo mismo, hace posible que me comunique mejor con los demás. Y esta habilidad de comunicación, unos con otros, es la solución al problema de la soledad. El saber comunicarse, primero con Dios, que me va a ayudar conmigo mismo y lógicamente también hacia los demás. Cuando nos sentimos seguros en el amor de Dios, cuando vivimos en la libertad de Cristo, podemos ser auténticos y espontáneos porque somos más sensibles a la guía y al poder del Espíritu Santo. Y también toda esta autenticidad con el Señor me da una nueva libertad para hablar de Jesucristo. Puedo decir, como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La motivación para hablar es Cristo, no es otra. No me preocupo por mi imagen ni por el qué dirán. Voy directamente a la verdad, porque mi compromiso es con Cristo. Estamos libres de otras presiones. Solo poniendo nuestro ser en armonía con la voluntad de Dios, podemos ser completos en cuanto a nuestras relaciones. Primero con Dios, después conmigo mismo y después con los demás. Demos entonces a Dios ese lugar que merece Él, el primero, y realmente vamos a sorprendernos de cómo se van a ordenar nuestros sentidos, cómo vamos a organizar nuestra vida y vamos a seguir construyendo esa obra espiritual junto con el Señor para ser imagen de Cristo. El salmista, en el Salmo 139, le pide a Dios que realice un examen en el que abre su corazón y se expone a Dios. Abre su corazón totalmente. Esa es una actitud que tenemos que tener con el Señor. Y allí dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesús, aquí estamos como somos, pero para que tú nos cambies, para que tú nos lleves de tu mano, para que tú obres en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, y en forma auténtica, decidida, firme, Señor, hablemos contigo, contemos cómo estamos, y tú nos ayudes, Señor, y tú nos ayudes, nos perdones, nos limpies de toda maldad, Padre, y nos ayudes, Señor, a vivir tu vida, Señor. A que expresemos, Señor, que somos tus hijos con nuestro testimonio, con nuestra actitud, Señor, a través, Señor, de tu palabra transitando en nuestro corazón, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Tenemos limitaciones, Señor. Gracias, Señor, por haberte conocido, porque realmente si no te hubiéramos conocido, Padre, quién sabe qué sería de nuestra vida, Padre, pero estamos ante ti, Señor. Oh, Padre, nuestro dueño, nuestro director en todo, Señor, y te damos gracias, Señor, por eso. Pedimos siempre, Señor, que
estés en nuestra mente, en nuestra vida, Señor, y que seamos sinceros, honestos contigo, Señor, para hacerlo con nosotros mismos y con los demás, Señor. Y así, Padre, ir progresando en tu vida, y así todos juntos, como un cuerpo, como tú quieres, como iglesia, Señor, unidos en ti, vayamos avanzando, Señor, firmes y adelantes contigo, Señor. Bendice a todos los hermanos, Señor, bendícenos, tennos a tu lado, Padre, y llévanos adelante, Señor, avanzando en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que en ti quedamos confiando. Amén.